Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. ¿Qué tal, muchachos? Tengan muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra octava semana de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes jóvenes estudiantes de 9º grado. Mi nombre es Isaac Quintero y para hoy tenemos otro tema, como son los temas de ciencia, súper interesante y que definitivamente va a ser de su agrado. Recuerden ahí contactarme, sus preguntas y comentarios en mis redes sociales. Pero antes de empezar, importante mandar un saludo. Vamos a darle un respect a la Escuela Secundaria Francisco de Milagro y en especial a la joven Milagros Mari Valdés y a la Consejería del 11D. De igual manera, a los estudiantes del Colegio Claret, 4º grado, 6º grado y 12º grado Ciencias. También al Centro de Enseñanza Básica General Santa Isabel, que está en Chepo, al Centro de Educación Básica General Ciudad Santa Fe, a la joven estudiante Kelinek Rojas, en el Instituto José Dolores Moscote, al estudiante Eva Luna Méndez, que cumple con sus tareas toda la semana, y en el Centro de Enseñanza Básica General Elisa Viuda de Garrido, eso queda en Buenavista, Colón, como también a los estudiantes de Jacobo Urriola Solís en Portobelo y a los jóvenes de todo el país. Muchas gracias por seguir las clases de Ciencias Naturales de 7º, de 8º, de 9º y de los demás compañeros de las demás asignaturas en Conéctate con la Estrella. Y también un agradecimiento a esta lista que es innumerable de muchachos que están todos los días conectados con Conéctate con Estrella. Muy bien. Para empezar, vamos con las medidas preventivas. Tiempo de pandemia. Importante el lavado de manos por 20 segundos con buen jabón, desinfectar los materiales antes de utilizarlo. Y recuerda que si sales del hogar, utilizar el uso de la mascarilla es obligatorio, como también el distanciamiento. Por favor, padre de familia, estudiante, profesor que nos escucha, reitera estas medidas en el hogar, porque te cuidas tú, nos cuidamos todos. A continuación, les presento un video que nos habla más sobre estas medidas preventivas. Corre video. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Interesante el video, por favor, está en casa, está recibiendo este mensaje, apliquen esta medida porque la cosa en la calle no está para humano, como dice Yapaní, la cosa está hot, así que a cuidarnos y a protegernos. Muy bien, ya deben tener su cuaderno de ciencias naturales listo, puesto que vamos a empezar. Bolígrafo, sacapunta, borrador. Importante, comunícale a tus compañeros que la clase de ciencia acaba de empezar. Así que ponte cómodo en ese sillón que arrancamos inmediatamente. Bien, a continuación tenemos 6 imágenes. La primera de un niño que estaba disfrutando de una tarde de bicicleta. Lamentablemente tuvo un accidente. Eso me recuerda en mi infancia, mi adolescencia, cuántas veces por estar montando bicicleta y sobre todo cuando estaba aprendiendo me caí, fueron raspones una y otra vez. ¿Qué tiempos aquellos? Los tiempos del scooter, los tiempos del carricoche, y en ese tiempo había que ser bueno en los deportes, en el béisbol, en el baloncesto, en el voleibol, todo era movimiento, nada de PlayStation ni nada de esa cosa. Había que ser bueno en ese deporte. Y otra cosa también que había que ser bueno, tirando la mano. Yo creo que mi récord allá en Torrijocarte era como de 10 perdidas, 7 ganadas y como 4 empates. Pero tú sabes qué, después de eso, todos quedábamos tranquilos y seguíamos jugando. Pero ahora, no, hombre, mejor voy a parar esto porque me voy a poner a llorar. Bien, 6 imágenes. El niño se lastimó la rodilla. Tenemos acá una fractura a nivel del peroné. Tenemos el proceso de fecundación, óvulo, espermatozoide, y vemos cómo se forma el cigoto
y cómo empiezan a formarse otras células. Acá tenemos el sistema digestivo. En la otra imagen, cómo un individuo va creciendo y se va desarrollando, y tenemos la piel. ¿Qué tendrán en común estas imágenes? ¿Qué proceso realiza el cuerpo que muestra algo en común en cada una? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir este proceso que se da en el organismo, el proceso de división celular. Vamos a ver las principales características de cada una de las etapas de la mitosis, las cuales, para comprender procesos que mantienen la integridad de nuestro cuerpo. A través de este proceso de división celular se mantiene la integridad de nuestro cuerpo, pero antes de aterrizar, de llegar a la división celular, tenemos que abordar otros consejos, otros conocimientos que son importantes para comprender este tema. Como aprendimos en las clases pasadas, el ADN se ubica sobre todo en una célula eucariota, en el núcleo, pero también está presente en los cloroplastos, en una célula vegetal y en las mitocondrias. Pero nosotros vamos a hablar del ADN que está dentro del núcleo. Así que los invito a que nos adentremos, que entremos al núcleo de una célula eucariota para conocer más sobre esto. En las clases de cuando hablábamos de la estructura del ADN, mencionábamos que es una doble cadena en hélice, formando una doble hélice. Pero hay algo más. Las proteínas histonas son unas proteínas especiales que se van a asociar al ADN. El ADN se enrolla con estas proteínas histonas formando una estructura, como lo dice en la pantalla, formando los nucleosomas, Los nucleosomas son la unidad fundamental de la cromatina, Entonces, eso es lo que pasa en el núcleo. Las proteínas histonas se asocian con el ADN para formar los nucleosomas. Seguimos. Entonces, ¿qué es la cromatina? Aquí aparece una imagen de la cromatina dentro del núcleo. La cromatina es ese complejo que se forma entre las histonas y el ADN. O sea, el conjunto de nucleosomas es lo que forma las cromatinas que son evidentes mientras la célula no se divide. Mientras una célula no se divide, lo que nosotros observamos en el núcleo de una célula eucariota es la cromatina, repito, es el complejo formado por histonas y ADN. Bien, hablemos ahora de los cromosomas. Es una estructura condensada, es una estructura compactada de ADN. En otras palabras, un cromosoma es un ADN súper enrollado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la célula se va a dividir, la cromatina, esa misma que está formada por histonas y ADN, se condensa, se compacta, y en ese momento de la división es que son evidentes, son observables los cromosomas. Muy bien, seguimos. Veamos cuál es la estructura de un cromosoma. Tal cual como lo ven, está constituido por dos estructuras longitudinales. Esas estructuras longitudinales es lo que conocemos como cromátidas. Esas cromátidas son dos, entonces hablamos de cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas están en un cromosoma ya duplicado. Adicional, tenemos otra estructura que estrecha el cromosoma. Esa estructura se conoce como el centrómero y divide las cromátidas en dos brazos, un brazo corto y un brazo largo. Pero en la región estrecha del centrómero del cromosoma nosotros vamos a encontrar otra estructura importante que se le conoce como el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura proteica que se encuentra en cada cromátida. Y es a los cinetocoros que se van a unir los filamentos o microtúbulos
del uso mitótico que les voy a explicar en un rato, pero mantengan eso ahí, esa en el cinetocoro, donde se anclan, donde se fijan los microtúbulos del uso mitótico. Vamos acá a representar esto, vamos a ver un ejemplo concreto sobre el cromosoma. Vamos a buscar el cromosoma, mi lente. Parece que el cromosoma no vino, se me quedó en la maleta. Bueno, yo mismo soy el cromosoma, Aquí estoy. Yo voy a ejemplificar el cromosoma. Bien, esta estructura longitudinal es la cromátide. Esta es la cromátide. La siguiente estructura es la otra cromátide. Ambas son las cromátidas hermanas y esta región del pecho de la caja torácica es lo que representa el centrómero. Así que aquí tenemos la cromátida germana, el centrómero, el brazo corto y el brazo largo que divide el centrómero. Y en ambos extremos, a ambos lados de la cromátidas, vamos a tener la estructura proteica que se llama cinetocoro. Y es en el cinetocoro, en esta parte, donde se van a anclar los microtúbulos del uso mitótico. Y ya verán para qué esas se anclan en las cromátidas en el cinetocoro. Seguimos. Muy bien. Los cromosomas, en cada cromosoma pueden haber cientos de genes. En los cromosomas encontramos cientos de genes. ¿Y qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información necesaria para el desarrollo de una característica. Contiene la información necesaria para el desarrollo de una característica. Al conjunto de genes de un individuo que ha heredado de sus padres se le conoce como genotipo. Al conjunto de genes que están en un individuo en sus cromosomas y que heredó de sus padres se le conoce como genotipo. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión del genotipo. El fenotipo son esos rasgos físicos, la conducta que está determinada por el genotipo, o sea, lo que nosotros observamos en cada individuo, su característica física, su conducta, su comportamiento, es el fenotipo. Y repito, es una expresión de los genes, del genotipo que está en los cromosomas. Bien, cada especie de ser vivo tiene un número específico de cromosomas. En el caso de los seres humanos, nuestras células, la mayoría de las células contienen 46 cromosomas. Eso significa que son 23 pares de cromosomas, tal cual como aparece en la imagen. 23 pares de cromosomas en la mayoría de las células. Eso hace un total de 46. Estos cromosomas, cada par, son semejantes en forma, tamaño y en la posición que ocupa el centrómero. ¿Y cómo se le llama a esos cromosomas? Cromosomas homólogos, similares en forma, tamaño y la posición del centrómero. Es por eso que, como ustedes ven en el cariotipo, así se llama esa imagen, usted ve que ellos están en pares y son prácticamente iguales. Cada par de esos cromosomas están formados por los cromosomas que heredamos de nuestro padre, de la mamá y del papá cuando se da el proceso de fecundación en las trompas de Falopio, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Muy bien, seguimos. Esto es importante aclararlo. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares, pero los cromosomas se dividen en dos grupos. 22 pares de cromosomas se conocen como, tal como aparece en la imagen, se conoce como cromosomas autosomas. 22 pares se le llama cromosomas autosomas. Y el último par, el par 23, se le llama cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. En ese caso, en la mujer, en el sexo femenino, esos cromosomas sexuales son XX. Y en el caso del hombre,
Los cromosomas sexuales, o sea, el par 23, es un cromosoma X y un cromosoma Y. Anteriormente se pensaba que el sexo, habían diferentes factores que influían para determinar el sexo en un individuo. Ahora estamos claritos de quien determina el sexo en un individuo es el hombre. Es el hombre el que determina el sexo por el cromosoma X y el cromosoma Y. La mujer siempre va a aportar en el proceso de reproducción, siempre va a aportar un óvulo con un cromosoma X. Quien cambia es el hombre. El espermatozoide puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y, y dependiendo de eso es el que va a determinar el sexo en el individuo. Yo estoy hablando sin decir de que esas células reproductoras, por eso es que yo digo que la mayoría de las células tienen 46, pero en el caso de las células reproductoras, óvulo y espermatozoide, ellos tienen la mitad, ellos solo tienen 23 cromosomas, como quien dice, uno de cada par. Muy bien, seguimos. En el organismo tenemos dos grupos de células, las células somáticas que son la mayoría, y las células sexuales que son el óvulo y el espermatozoide que encontramos en el ovario, los óvulos, y los espermatozoides en el testículo. Muy bien. Las células somáticas, ¿cuáles son? La célula de la sangre, la célula de la piel, la célula de los músculos, del riñón, del hígado, hasta las células del dedo gordo del pie, todas esas son somáticas, a excepción del óvulo y el espermatozoide que son células sexuales. Muy bien. Estas células somáticas son las que tienen los 46 cromosomas, o sea, 23 pares, y ellas se conocen con el nombre de células somáticas o diploides, que se representan con 2N, células diploides, células somáticas, y en el caso de las células sexuales, óvulos, espermatozoides, gametos, células reproductoras, ellas son células haploides porque tienen 23 cromosomas y se escribe con la letra N. Todo esto son conocimientos importantes para comprender de mejor manera los procesos que se van a dar a continuación en la división celular. Muy bien. Algo que aprendieron en séptimo grado, la teoría celular, nos dice que toda célula proviene de otra célula. Toda célula se origina de otra célula preexistente que luego crece y se divide. Esta serie de transformaciones que experimenta la célula se denomina ciclo celular, o sea, es el ciclo de vida de la célula, ciclo celular. Entonces, a partir de una célula se van a formar dos células, o se van a formar células, mejor dicho, en el ciclo celular. Bien, el ciclo celular comprende dos momentos, la interfase y la división celular. La interfase y la división celular son esos dos procesos que comprende el ciclo celular. Como podemos ver en la imagen, tenemos una célula pequeña, que luego aumenta de tamaño, pasa por el proceso de interfase para luego dividirse, o sea, por división celular. Vamos a ver otra gráfica para explicar mejor todo esto. ¿Cómo apreciamos la interfase? Es la etapa de mayor duración en la célula. Y realiza las siguientes funciones y se divide en una serie de etapas. Vamos con la etapa 1, la G1 o primera etapa de crecimiento. ¿Qué pasa en la célula ahí? Aumenta de tamaño, hay síntesis de proteína y los organelos citoplasmáticos, los organelos que están en el citoplasma se van a duplicar. El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, todo eso se duplica. O sea, la célula se está preparando para la división celular. Luego tenemos la siguiente etapa, la etapa S, importante. ¿Por qué? Porque ahí se da la replicación del material genético, ahí se duplica el material genético, o sea que ya tenemos cromosomas, tal cual como ustedes lo aprendieron, cromosomas duplicados, cromosomas con dos cromátidas hermanas. Y luego tenemos el segundo momento de crecimiento, G2,
nuevamente la célula sigue creciendo, se sintetizan proteínas y ya empiezan a darse cambios estructurales en las células que nos indican que ya está próximamente a experimentar división celular, que es la otra etapa del ciclo celular. Y aquí, a partir de una célula, se van a formar otras células. Eso es ciclo celular, interfase y división celular. Como ustedes pueden apreciar, hay una etapa que se sale de la interfase, que se le llama, ese es un estado de reposo que pueden entrar algunas células, pero metabólicamente ellas siguen siendo activas, ellas siguen recibiendo oxígeno, eliminando dióxido de carbono, recibiendo nutrientes, ellas siguen haciendo sus procesos, pero están en una etapa de reposo en el cual no siguen, no se montan en el carrito de la interfase, sino que se quedan ahí, stand-by, con calma. Pero ¿qué pasa? Hay algunas células de nuestro organismo que se quedan ahí toda la vida, hay otras que están ahí momentáneamente y luego se activa y continúan con el proceso de interfase para la división celular. Muy bien. Hay dos procesos importantes en la división celular: la mitosis y la meiosis. La meiosis es ese tema de la próxima semana, así que desde ya los invito a que estén presentes en esa clase. No se la pierdan porque van a aprender cómo se forman los óvulos y los espermatozoides. Bien, eso es lo que acabo de decir. Se realiza para la producción de células haploides, para la formación de las células sexuales. Nuestro tema de hoy es la mitosis. Se lleva a cabo en las células somáticas, en las células diploides, y es el proceso mediante el cual, a partir de una célula madre, se originan dos células hijas. Y aclaro, simplemente digo célula madre que da origen, pero aquí no se trata de que célula papá y célula mamá para dar origen a dos células. No, una célula forma dos células hijas. Entonces la mitosis tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Repito, profase, metafase, anafase y telofase. Son estas 4 etapas que comprenden la mitosis. Entonces ahora viene la salsa. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que pasa en la profase. En la profase, mire lo que... Ya tenemos una célula que pasó por interfase, ya se duplicó los organelos celulares, ya se duplicó el material genético. Entonces en la profase, primera etapa de la mitosis, la membrana nuclear, lo que envuelve al núcleo, empieza a desaparecer. La cromatina se condensa, se compacta y ya son observables los cromosomas con sus 2 cromátidas hermanas, ya son observables. Los centriolos se van a ambos polos de la célula y entre los centriolos ustedes ven unos filamentos. Esos son los microtúbulos que forman el uso mitótico. Esas son las características o los eventos más importantes de la profase. La cromatina se condensa y son evidentes los cromosomas, la membrana nuclear desaparece y los centriolos se van a ambos polos y se empieza a formar el uso mitótico. La segunda etapa, se me olvidaba. Si bien es cierto, no estamos en un laboratorio, en la parte superior de la imagen ustedes pueden ver que le tengo esta figura, una foto de cómo realmente se ve una célula en el proceso de profase, en la parte superior, y ahí mismo lo dice, profase. Así es que realmente se aprecia, se observa. Muy bien, y así en cada etapa voy a traer la imagen, está la imagen tal cual como es a través del microscopio. Muy bien, en la metafase, lo más importante, ya se formó el uso mitótico y lo demás, pero la característica es que los cromosomas se van a colocar en el centro de la célula, en el ecuador, en el centro de la célula se van a colocar los cromosomas. Y mire los microtúbulos del uso mitótico, ¿a dónde se están insertando? ¿A dónde se están anclando? En el cinetocoro. En el cinetocoro se anclan estos microtúbulos. Entonces eso es el evento más sobresaliente de la metafase, y allá en la parte superior
aparece el proceso de metafase tal cual como se ve en un tejido, en una célula. El siguiente momento, la anafase. Aquí es que viene la separación de las cromátidas hermanas. Ustedes ven cómo los microtúbulos separan las cromátidas hermanas y las cromátidas se van a ambos polos de la célula. Eso es lo que hace la anafase. Yo no sé si los dos compañeros pueden sumarse. Vamos a representar la anafase. Nada más déjense llevar. Mantengan su mascarilla, mantengan la mascarilla. Vamos a representar la anafase. Quiero que se crucen los... Quiero que se crucen, vamos a hacer una representación rápida y gracias de verdad por apoyarme aquí en la clase. Eso es lo que él hacía aquí el Departamento de Ciencia. Venga, profesora, venga, profesor. Crúcense aquí, así, así. Aquí tenemos las cromátidas hermanas del cromosoma. Aquí tenemos, las cromátidas hermanas del cromosoma. Entonces, este es el centrómero, y aquí está el cinetocoro, y los microtúbulos se están insertando ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que los microtúbulos comienzan a acortarse. En la medida que se están acortando, comienzan a tirar y jalan a la cromátida hermana para un polo de la célula y luego jalan la otra cromátida hermana para el otro polo de la célula. Eso es lo que hacen los microtúbulos del uso mitótico. Entonces ya tenemos las cromátidas separadas en ambos polos de la célula. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bien, entonces sí, ellos se van acortando y a la medida que se acortan, ellos tiran. Seguimos. Telofase. La última fase de la mitosis. Mire lo que sucede. Las cromátidas están en los polos, pero entonces ya como las cromátidas están en los polos, la envoltura nuclear, la membrana nuclear vuelve a formarse. Desaparece el uso mitótico y ya los centriolos están separados. Pero aquí hay un evento importante, el citoplasma se divide, se fracciona. Ese momento se conoce como citocinesis o citoquinesis, división del citoplasma. ¿Para qué? Para que al final tengamos, a partir de una célula se van a formar dos células hijas idénticas a las células que le dio origen, con el mismo número de cromosomas. Estamos hablando de una célula somática. ¿Esto qué quiere decir? Con 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Entonces, esto es la mitosis, muchachos. Esto es la mitosis. Muy bien, seguimos. ¿Por qué es importante la mitosis? Por ejemplo, para organismos unicelulares es un mecanismo de reproducción. O sea que a partir de un organismo, de un microorganismo, se van a formar dos y así sucesivamente. Hay un aumento del número de individuos en una población. Eso es la importancia de un organismo unicelular, pero en los organismos multicelulares permite el crecimiento, por eso lo de la imagen. Oiga, y el que pensaba que es que en las noches los papás comienzan a estirar a los niños ahí en la cama mientras están dormidos para que crezcan. No, eso no es lo que pasa. División celular, mitosis, las células se están dividiendo. Por eso es importante oxígeno y los nutrientes, porque ellos están desarrollándose en crecimiento. También, cuando tenemos una herida, tal cual cuando empezamos la clase, una herida, una fractura, esa división celular es lo que ayuda a sanar, a curarnos de lesiones, fracturas y demás. Y también ellos van regenerando. Este proceso regenera células muertas. Por ejemplo, la piel es el órgano más extenso y es el órgano con el cual nosotros interactuamos con el ambiente. Así que él sufre grandes desgastes y es por eso que esas células se están renovando. Veíamos el sistema digestivo, sobre todo el estómago y los intestinos. Hay producto de la digestión del ácido clorhídrico, sí, en el estómago hay ácido clorhídrico, que debido a ese proceso de digestión
muchas células mueren. Entonces ese tejido se está renovando constantemente por división celular. ¿Cuál? Por la mitosis. Entonces eso es lo importante de este proceso. Bien, ¿qué aprendimos en el día de hoy? Lo primero, que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, que se le conoce como cromosomas homólogos. Eso es un total de 46. También que las células somáticas son células diploides y las células sexuales son células haploides con 23 cromosomas, de que la mitosis tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y también al final la mitosis forma 2 células hijas idénticas con 46 cromosomas cada una. Y en los seres unicelulares la mitosis es un proceso de reproducción para formar nuevos individuos, pero en los organismos multicelulares como nosotros permite el crecimiento, el desarrollo y la regeneración de los tejidos. Y acá tengo que el ADN y las proteínas histonas forman los nucleosomas y el conjunto de nucleosomas van a formar la cromatina, que cuando se compacta, cuando se condensa, en ese primer momento de la división, de la mitosis, que es la profase, se hacen evidentes los cromosomas. Bien, entonces esos son los grandes aprendizajes de la mañana de hoy, pero los invito a que veamos el siguiente video que va a enriquecer más todavía este tema. Así que corre video. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a 2 células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar 2 células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Qué bueno, espero que le haya gustado el video y que de verdad lo haya ilustrado más sobre el tema. Vamos con la siguiente prueba, así que pónganse listos. Mamá, papá, que me escucha, que esté pendiente el muchacho, vamos a resolver eso, así que ustedes van a ser los profesores, van a corregir de que lo que hizo estuvo bien. Bien, tengo 4 imágenes ahí. Ahorita no se preocupen por el orden de que si están en orden, están en desorden, no. Los invito a que en este momento ustedes identifiquen cada etapa de la mitosis. Identifiquen cada etapa de la mitosis, ya deben estar trabajando, ya deben estar casi terminando. Ustedes prestaron atención. Vamos a la cuenta de 3, vamos a revelar, vamos a encontrar cómo se llama cada etapa. 1, 2, 3, vamos con la primera. Metafase, corrija ya papá, corrija mamá, metafase. Muy bien, vamos con la segunda, anafase. Siguiente, profase. Y la siguiente, telofase. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los números del 1 al 4 y vamos a darle el orden correcto con esos números. Vamos a darle el orden correcto. Vamos,
tienen que estar trabajando, ya deben estar terminando. A la cuenta de 3 vamos a darle el orden. Vamos a ver cuál es la primera etapa de la mitosis. Perfecto, la primera etapa de la mitosis es profase. La cromatina se compacta y aparece el uso mitótico. Vamos con la segunda. Metafase. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula. La siguiente fase, anafase. Las cromátidas hermanas se separan. Y la última fase, la telofase, donde al final que se da la citocinesis vamos a tener 2 células hijas idénticas a la célula madre con el mismo número de cromosomas. Vamos con la segunda parte de esta prueba formativa. No tienen que copiar ningún enunciado, simple y sencillamente responder. Fase que comprende la condensación de la cromatina. Fase que comprende la condensación de la cromatina. A, anafase. B, profase. C, telofase. A la cuenta de 3, respuesta B, profase, es donde se compacta la cromatina. Número 2, comprende un fragmento de ADN. A, cromatina. B, cromosoma. C, gen. La respuesta definitiva, la opción C, comprende un fragmento de ADN, el gen. Número 3, comprende la división del citoplasma. Opción A, profase. Opción B, metafase. Opción C, citocinesis. A la cuenta de 3, respuesta, la opción C, citocinesis o citoquinesis. Número 4, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Opción A, telofase. Opción B, metafase. Opción C, anafase. Respuesta definitiva, la opción B, metafase. Se alinean en el centro de la célula. Número 5, es el conjunto de genes de un individuo. Es el conjunto de genes de un individuo que está presente en los cromosomas. Opción A, fenotipo. Opción B, genotipo. Opción C, citocinesis. Respuesta definitiva, la opción B, genotipo. Número 6, es la unión del ADN con proteínas histonas. A, fenotipo. B, genotipo. C, nucleosomas. La respuesta, la letra C, nucleosomas. Número 7, las cromátidas hermanas migran a los polos opuestos de la célula. Cromátidas hermanas migran a los polos opuestos de la célula. Opción A, profase. Opción B, metafase. Opción C, anafase. Respuesta, la opción C, anafase. Número 8, fase en la que desaparece la membrana nuclear. A, anafase. B, profase. C, telofase. La respuesta, opción B, profase. Espero que le haya ido muy bien en estas pruebas. Muy bien, a continuación le tengo un reto. Para el hogar. Aquí tenemos imágenes reales de células que cómo se observan a través del microscopio. Tomen una foto rapidito. Tome una foto rapidito. Yo quiero que usted identifique la fase y copie las principales características. Acá tenemos otro grupo. Tómele la foto muy bien. Identifique la etapa y las características. Y en el reto número 2 es una investigación. El reto número 2 es una investigación donde yo quiero que usted vaya, investigue y descubra cuál es la relación, qué es lo que pasa con el cáncer y el proceso de división celular. ¿Qué pasa con el cáncer y el proceso de división celular? Y recuerde, esta tarea hacerla llegar a Enseña por Panamá en su cuenta de Instagram o de Facebook o a mi cuenta Isaac Quintero 1273. Aquí está. Y otra noticia, muchachos. Todas estas presentaciones, ustedes las pueden adquirir a través de Estrella Enseña, @Estrella Enseña. Esa es una cuenta de Instagram. Así que, muchachos, espero que esta clase haya sido de su completo provecho. Y ahí a mi espalda hay un aula virtual de Google Classroom, donde tiene los videos, tiene los PPT y toda la información relacionada. Y ahí está la clave. Así que recuerden tener su cuenta de Gmail para entrar al aula virtual. A las fundaciones, a los patrocinadores, al equipo técnico, muchas gracias. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y que Dios nos cuide. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.